La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dice la palabra: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Allí, ¿cómo fortalecer esta idea que ya tenemos? Hombre, que podamos ser conscientes que nuestra alma anhela, desea las cosas extraordinarias, el placer, más alimento. Es el alma la que te dice que aunque estás, oiga, con el nivel completo, que por qué no comes un poquito más de aquello que está tan rico. Es el alma, el deseo, el anhelo. Es el alma la que puede llegar a responder afirmativamente a la propuesta del mundo de la pornografía, del dinero ilícito, del dinero no trabajado. Es el alma la que dice: ¿por qué te tienes que dejar? Háblale duro a esa persona, desquítate, van a pensar que eres tonto, que eres bobo. Es el alma. Entonces es contra eso que batalla el alma, contra lo que viene del mundo, lo que viene del sistema pecaminoso, lo que viene del sistema demoníaco, del reino de las tinieblas, activar en nosotros de alguna manera el orgullo y la codicia. ¿Qué es el orgullo y la codicia? Son los dos pilares que sostienen la iniquidad, pero tú y yo ya no vivimos en la iniquidad, ni tenemos iniquidad. El Dios de los cielos en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo su Hijo, destruyó la iniquidad del cuerpo de pecado. ¿Quién dice amén a eso? Qué importante que lo tengamos claro. Y algo que le quiero como proponer de alguna manera: sígale la pista a su alma, sígale la pista a su alma, determine estar atento a lo que pasa con su alma. ¿Cómo hacerlo, pastor? Sencillo. Si lo puede hacer al mediodía, hágalo, lo hace al mediodía y en la noche, pero si no lo puede hacer sino una sola vez en el día, en la noche, tome un cuaderno y escriba, acuérdese, en la mañana cómo me levanté, qué estaba sintiendo yo, por qué, salí como enojado de la casa, a raíz de qué, de las palabras de mi esposo, de mi esposa, me enojó saber que no tenía tal cosa y estuve como afligido parte del día, pensando que yo era el de menos, pensando que ¿por qué será que sucede esto? Sígale la pista, lleve un récord de los sentimientos, de las emociones de su alma, y de esa manera, escúcheme, de esa manera usted y yo vamos a lograr algo que no es posible en todos los seres humanos: ser conscientes de lo que está pasando aquí dentro. Quiero decirle algo: los errores que el ser humano comete, incluyendo los cristianos, se cometen porque el ser humano anda tan ocupado que no sabe lo que está pasando dentro de él, no lo sabe. Y yo puedo conversar con personas, cristianos y no cristianos, y dicen: yo no sé por qué me pasó esto, pastor, yo no sé por qué, yo no sé por qué, no sé por qué yo fui a parar contra ese poste, pastor, yo acabé con mi carro. Esto fue un cristiano. ¿Y por qué? No sé, pastor, alguien se me metió y yo sentí como una rabiecita y quise no dejarme pasar por el carro y terminé allá contra ese poste. Lo que él está diciendo significa o tipifica la punta del iceberg.
Él se acuerda de lo último que pasó, pero sabe que él no es consciente que cada vez que alguien lo sobrepasaba le daba ira. Era una rabiecita que él calmaba. Nunca se dio cuenta de que en su alma se estaba gestando una explosión. Él no se dio cuenta porque no le siguió los pasos. Porque no tuvo quien le dijera, hombre, sígale la pista a su alma. ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué lo siente? ¿Cuándo lo siente? Y cuando yo le hice como un bosquejo de lo que le había pasado antes, cierto que sí, pastor, y te daba ira por esto, sí, pastor, muchas cosas al manejar a mí me daban ira. Y ese momento, llegó el momento de acelerar por no dejarse pasar y terminó contra un poste. Los cristianos, nosotros, cuando cometemos errores, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de un pecado, lo estamos cometiendo porque no le seguimos la pista, no nos dábamos cuenta lo que se estaba gestando en el alma. Ignorando eso, pensamos que no, normal. Pastor, yo no sé, pero esa mujer tan fea, esa mujer terrible, y yo terminar ahí metido, enredado con ella, pero no le siguió la pista al alma que deseaba, que anhelaba cosas diferentes. No fue consciente de que muchas veces dijo, esta mujer mía para cambiarla por otra es que está buena. No se dio cuenta que se ató, que se preparó para eso que vivió, que pasó. Entonces, Pedro está diciendo, batalle contra eso, porque del mundo vienen propuestas seductoras, cosas que realmente se convierten en la batalla del cristiano. ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo tener aquello? Hombre, hay un negocio bueno, ¿y por qué yo no lo puedo tener? Terrible, hombre, que todo se vuelva como ilícito, como que todo es pecaminoso, como que todo es ilegal. No. Y ahí está batallando. Pero ¿por qué tengo que agachar la cabeza? ¿Por qué me tengo que...? El tipo es injusto, ¿por qué me le tengo que porque es mi autoridad? Esa es la batalla real del cristiano. Pero lo que le estoy aconsejando es, sígale la pista a su alma. Ábrale un expediente a su alma. Empiece a apuntar todo lo que siente, cómo reacciona. Y se va a ir dando cuenta al estudiar 5 o 6 días de lo que ha vivido, se va a ir dando cuenta de las cosas que son recurrentes, que son frecuentes, y se va a descubrir a usted mismo. Descubra su alma y se va a descubrir a usted. Bueno, ahí le digo, versículo 12, ¿manteniendo qué? Hermano, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué es mantener una buena manera de vivir entre los gentiles? Amable, cordial, decente, servicial. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otra vez, buenas obras. Tú fuiste preparado para hacer lo bueno. Las cosas buenas fueron preparadas para que tú caminaras en ellas. ¿Sí lo has leído o no? ¿Quién lo ha leído? En Efesios capítulo 2. ¿Sí lo ha leído? Bueno, pues leámoslo, hermano. Venga, no hay problema. Efesios capítulo número 2. Versículo número 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué recibimos la nueva naturaleza? Para vivir haciendo lo bueno. Para que la gente vea en nosotros que no tenemos mala intención, que no queremos afectar a nadie, que no queremos perjudicar a nadie, que el mal no está de ninguna manera en nuestra vida. Oiga, porque somos hechura suya, hechura de Dios, porque Él nos dio una naturaleza de justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo, para que anduviésemos en ellas. ¿Convencido o no? Y es aquí donde, hermano, nosotros tenemos que ponernos a pensar. El evangelio no es lo que nosotros hemos aprendido.
El evangelio no es el saber mucho de Biblia y el contender con los demás y decirle, no, eso no es así, es de tal manera. No, el evangelio es vivir lo que usted ha aprendido, lo que yo he aprendido. El evangelio es dejarme transformar por esa verdad poderosa, por esos mandamientos muy pequeños, esos mandamientos de justicia. Ese es el evangelio. Y en Colombia cada día hay más cristianos. Y qué cosa tan tremenda, hermano. Cada día más cristianos, conocedores de Biblia, pero cada vez menos transformados, menos gente que cambie, que es el verdadero evangelio. Menos gente que realmente vaya de una conducta mala, de una vida mala, a una vida buena para la gloria de Dios. Terrible eso. Primera carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Espérese, deténgase aquí. Dice la Biblia, por causa de Dios, por causa del Señor, no por causa de otro, no por causa de que lo vean, no por causa de apariencia, no, por causa del Señor. Sometámonos a toda autoridad establecida aquí en la tierra. ¿Qué pasó? Mire que él coincide, en esta parte, coincide con lo que dice Pablo. Este es Pedro, pero Pablo dice en Romanos, capítulo número 13, vaya conmigo allá. Romanos capítulo número 13, el versículo número 1 y el versículo número 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una de las cosas en las que más falla la iglesia es precisamente en el sometimiento a la autoridad. No sé por qué nosotros juzgamos que Dios nos ha dado el derecho y la autoridad de determinar qué está bien y qué está mal en medio de la autoridad puesta por Dios en la tierra. Parece que nosotros creemos que tenemos la capacidad de juzgar a las autoridades y de decir, esto es injusto. Eso no es injusto. A causa del Señor, sométase tanto a la autoridad mayor como a la autoridad por él delegada, a ese funcionario que está allí para atenderte, sométase a él, sométase. Porque hoy en día, escúcheme, hoy en día el mundo tiene que hablar mal del cristiano y del cristianismo, porque como ya lo hemos venido estudiando, nosotros nos enredamos en una religión, nos confundimos y creímos que vivir una religión era vivir el evangelio. Y la religión es una apariencia momentánea en determinados lugares, la apariencia que observamos en la iglesia, pero que allá afuera no somos capaces de sostener. Entonces es ahí donde el mundo dice del evangélico, yo conozco un evangélico que hace lo malo, que hace esto y aquello. Yo conozco un evangélico. Yo conozco una mujer que va a la iglesia y hace esto, aquello, lo otro. Porque no ha venido una verdadera transformación a la vida de aquel que conociendo la palabra, conociendo la palabra, no ha entendido que no llegamos a una religión, llegamos a una cultura diferente, a una cultura de vida, una cultura. Jesucristo no es religión, Jesucristo es cultura, forma de vida, transformación, cambio. Entonces le repito esto, todos los días hay más cristianos, conocedores de Biblia en el mundo y en Colombia, pero de ellos pocos son los que cambian, pocos son los que se dejan transformar de acuerdo a esa palabra que conocen. No, tomamos la Biblia para contender y para sentirnos más doctos que otros. Hermano, es tremendo.
Como una persona con 3, 4 años en la iglesia ya se las quiere saber. Ya si no puede hablar a través de la Biblia, dice, Dios me reveló para contender con otro, para pelear con otro, para desmentir a otro. Pero aquí la pregunta es, no qué tanta Biblia sabes, no qué tanta Biblia sé yo, no. Aquí la pregunta correcta es, ¿qué tanto de lo que conoces de la Biblia vives? ¿Qué tanto vivo de aquello que predico? Terrible, hermano. Y es lo que nos tenemos que determinar en estos tiempos. Porque solamente el cristiano con identidad va a permanecer en todo lo que se viene, en todo lo que se viene en esos últimos tiempos. El engaño, la mentira, la presión de la gente, hermano. La presión del dinero, la presión del sistema. Terrible. Mire que allá donde yo practico deporte, estaban en ese comentario terrible. Mire cómo maldicen a esa señora que quedó como alcalde en Bogotá, vea. Y estos son esa gente, los cristianos. Estos son esa gente que de nada le sirve al país, que no aportan nada al país, pero todos lo llaman del diablo, todos lo señalan, todo es demoníaco. Lo otro hay que llamarlo por su nombre, pero lo primero, no aportan nada al país. ¿Por qué dicen que un cristiano no aporta nada al país? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque somos iguales. Y yo le preguntaba a un hombre de esos porque me conocen como pastor. Y yo le preguntaba, ¿por qué no aportan nada al país? Me dijo, porque yo conozco de la gente suya, gente en la política, que lo único que anda buscando es dinero. Como cualquier otra persona. ¿Qué van a aportar? Si al menos fueran rectos, honestos, si se pararan en la línea, en la raya y dijeran, no, yo no me dejo comprar de nadie, pero ellos le funcionan a todo. No todos. Le pude decir, no todos. Hay cristianos honestos, hay cristianos honrados. Esos poquitos amenes es porque usted no lo cree, ¿o qué? Sí, hermano, hay cristianos que estamos trabajando por llegar a ser transparentes, por llegar a ser realmente transformados, cambiados a la imagen del Señor. ¿Puede decir amén a eso? Pero eso es lo que dice el mundo, hermano. ¿A causa de qué? De nosotros mismos. Porque conocen gente que habla mucho, que dice que esto es del diablo, pero mírele la forma de vida a esa persona, míresela. Entonces tienen que decir que no. No se someten a la autoridad, no se someten a las reglas y dicen que son santos y dicen que son perfectos y que los demás son del diablo. No, hermano, no. Entonces dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el rey enviados, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nosotros no deberíamos temer si hacemos lo bueno, no deberíamos temer de nada, porque el que hace lo bueno se puede preparar para recibir alabanza, no castigo. Hola, ¿qué pasó? Pero si nosotros hacemos lo malo como los demás, pues sí, claro. Hermano, ore por mí porque es que me entablaron una demanda. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Tranquilo, no se preocupe. No, pastor, es que el diablo, no, ¿cuál diablo ni qué nada? Si usted hizo lo bueno, no se preocupe. Que me van a inventar una prueba. Bueno, tiene un Dios muy débil que va a permitir eso. Tiene un Dios que no sabe meter la mano para defender a sus hijos y sacar a la luz la verdad. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es así? No, señor, no es así. Dios defenderá la causa del justo, dice la Biblia. Dios la va a defender. Hola, así es. Ya a los gobernadores como por el rey puestos, enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí llegamos, 15. Lo otro ya lo habíamos estudiado la semana pasada, este 15 no. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Escuche. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿que haciendo qué? Hermano, pero nos rodean con eso, por favor. Nos arrinconan con lo mismo, haciendo bien. Y aquí hay una confusión, póngale cuidado. A veces a nosotros nos parece que cuando la Biblia dice
haga el bien, parece que la Biblia nos dijera, hágase el bien usted mismo. Y aquí hay una diferencia muy tremenda. Hacer el bien es hacer lo correcto, de acuerdo a lo que está establecido, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los estatutos, a las reglamentaciones. Hacer el bien es hacer lo correcto delante de los hombres y delante de Dios. Pero sabe que esto se puede confundir, se puede llegar a confundir. Y muchos buenos cristianos llegaron a creer que la Biblia los estaba mandando a hacerse el bien a ellos mismos. Entonces con una mentira sacan dinero de una empresa y cuando se les confronta y se les dice, oiga, pero eso se llama robo. No, no, hermano, no, olvídese. Y le aplican la Biblia. Yo le voy a decir por qué hice eso. ¿Por qué alteré la información para sacarle ese dinero a la empresa? No sé, una indemnización, no sé. Yo estoy hablando de alguien que hablé con él por una indemnización a través de una mentira. Me dijo, porque la Biblia dice que Dios pone a amontonar al impío para darle al justo. Y afianzado en esa palabra, robó, mintió, hizo lo peor, hermano, lo peor. Y es aquí donde podemos darnos cuenta que muchos cristianos están equivocados pensando que Dios los mandó a hacer el bien a ellos mismos. Entonces, para hacerme el bien, altero los documentos. Para hacerme el bien, no pago IVA. Para hacerme el bien, miento. Para hacerme el bien, me ahorro unos pesos cuando cometo un error y entonces por debajo de la mesa doy soborno. Para hacerme el bien, manejo las cosas como el mundo las maneja. Y está mal. Porque la Biblia no está diciendo, hágase el bien usted. Hágase el bien que usted cree que se tiene que hacer, evadiendo impuestos, evadiendo multas, consiguiendo lo que se le mete en la cabeza, logrando sus propósitos de cualquier manera. No dice eso. La Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, que haciendo lo correcto, sin afectar a nadie, escúcheme, sin afectar a nadie, sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pónganle cuidado, escuche esto. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de alguien que en ese tiempo no existía. En ese tiempo no existía. Habla de alguien que podría estar en el monte de Dios. Leámoslo. Y se conecta con esto de una manera poderosa. Salmo 15. El Salmo 15 no fue escrito para David ni para ninguno de los habitantes de ese tiempo, no. El Salmo 15 fue escrito para la iglesia, que es la única que recibió la justificación por la sangre de Cristo y la santificación continua por el Espíritu Santo. Usted está muy callado hoy, ¿no? Salmo 15, hacer bien, no importando lo que cueste ese hacer bien. Dice el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Saquemos esto a la luz del Evangelio. No avancemos mucho. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Usted. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Cristo. Cristo es el tabernáculo no hecho de mano y usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia maneja una doble connotación en cuanto a la presencia del uno en el otro. Dice, si permanecéis en mí, dentro de Cristo, como tabernáculo de Dios, y yo permanezco en ti, o sea, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, yo soy el tabernáculo, que estoy dentro del tabernáculo que Dios envió aquí a la tierra, Jesucristo el Señor. Se cumple ese en nosotros. En ese tiempo no se cumplía con nadie. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Nadie, o sea, nadie. Nadie, porque ningún ser humano naturalmente puede andar en integridad, que es
vivir en acuerdo el pensamiento, el sentimiento, la emoción y la conducta? Nadie. El único que tiene esa posibilidad somos los hijos de Dios, las hijas de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? El que anda en integridad sin el Espíritu de Dios no es posible. Hombre, si nos cuesta, teniendo el Espíritu de Dios, y a veces nos cuesta alinearnos, hermano, con la Biblia para hablar una misma cosa, para pensar una misma cosa y hacer una misma cosa, a veces es difícil. A veces uno se sorprende tratando de agradar a alguien, por ejemplo, de agradar a la mujer, que uno sabe que ella quiere escuchar algo como, por ejemplo, no, yo donde mi mamá no voy a ir hoy. Ay, uno sabe que ella de pronto se va a sentir como regocijada, ¿no? Como que, bueno. Pero lo que está sintiendo es, yo quiero ir donde mi mamá. Y al final le dice, voy a sacar una platica del cajero y se vuela y se va a poner la mamá. No es íntegro. Y si nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, y a veces nos cuesta ser íntegro, pero al único que le es posible ser íntegro es a usted y a mí como hijos de Dios. ¿Sí lo está entendiendo o no? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién hace justicia? Hermano, nadie. Los únicos que tenemos la posibilidad de hacer justicia somos usted y yo, que conocemos los mandamientos muy pequeños, la palabra de justicia. Somos los únicos que tenemos esa posibilidad. Si cambiáramos de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros haríamos justicia y en eso estamos, ¿sí o no? Y eso queremos. Diga conmigo, y para allá vamos. Sí, hermano, porque es que seguir hablando bonito y viviendo feo, no, hermano, no. Mire, ¿sabe qué? Es tremendo, hermano. Es tremendo hablar con una persona que ha aprendido esto. Una mujer que me decía, mire, pastor, yo tengo mi niña. De pronto mi niña, podríamos pensar que ya no necesita al papá. Ella tiene 16 años, ya viajó en un intercambio de colegio. Y de pronto yo pensaría que no necesita a su papá. Su papá me ha dado muchos motivos para dejarlo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Por el testimonio que yo le debo a la humanidad, yo briego con él. Y aunque él no cambie, yo cambio. Y aunque me cueste dificultad, yo voy a hacer lo que sea para sacar adelante este hogar y que cuando mi hija se case, vea en mí una mujer de Dios y un hogar que le va a servir de ejemplo para que ella permanezca en el hogar que forme. Esos no son pensamientos de una persona natural, perdóneme. Esos solamente son pensamientos de alguien que tiene identidad como hijo de Dios. Es el único que puede hacer justicia. El único que puede caminar en justicia, aunque a su alrededor todo le diga que es injusto. No importa, él hace justicia. Porque la justicia es darle al que no tiene. Porque la justicia es pagar bien por mal. Porque la justicia es amar al enemigo. Orar y rogar por el bien de aquel que te desea el mal. Es tan fácil darse cuenta que hay un brujo que le está haciendo hechizo o conjuro a alguien y empezar, Padre, córtalo. Eso es fácil, fácil. Señor, apártalo, Señor, si no se va a convertir, chamúscalo, arráncale la cabeza. Pero eso no es caminar en justicia. Caminar en justicia es decirle, Señor, yo sé que el tipo con todos sus conjuros no me puede tocar ni un pelo, bueno, de los que me quedan todavía. Al tipo, Señor, confúndele sus pensamientos y convéncelo para que se arrepienta, Señor. Eso es justicia, pedir bien para alguien que te quiere hacer el mal. Que se arrepienta, que Señor, que sea salvo él y con él toda su casa. Pero caminar en justicia es fácil. Solo es posible a nosotros los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Se está dando cuenta de lo que le digo o no? Listo, sigue diciendo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso le recomendaba yo que le haga el seguimiento a su alma. Porque a veces uno, cuando es engañado por el alma, se engaña a uno mismo, pero Dios no lo engaña. Cuando ya uno identifica la verdad de su corazón, uno va y le dice, sí, Señor, sentí ira y le deseé el mal a esa persona. Estoy hablando verdad en mi corazón, porque ahora identifico la intención del alma, antes no lo hacía. Ahora sí le digo, Señor, ¿sabe qué? Y sentí el impulso de esto, Señor. Padre, gracias porque me ayudas, gracias porque me llenas de ese dominio propio, pero esa es mi verdad. El que habla verdad en su corazón, solamente los cristianos. El que no calumnia con su lengua. Hermano, mire,
Lo terrible de la iglesia es que todas estas cosas anteriores, teniendo una nueva naturaleza, todavía se practican en la iglesia. Entonces sabemos mucho de Biblia, pero no hemos sido cambiados. No hemos cambiado de acuerdo a este Salmo 15, hermano, que fue escrito por David para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no afecta para nada a la otra persona, no se aprovecha del otro, no lo afecta para nada. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel que cuando le vienen a hablar mal de alguien le dice, espérese, vamos juntos y corrijámoslo. Esto es lo que debemos hacer. Está mal que usted y yo nos sentemos aquí a decir, pero si ves el fulano, y es que cristiano, ¿no? Y mira, la que hizo, no, vos no sabes lo que hizo ahora un mes. ¡Ay! ¡Qué vergüenza, hermano! Eso no es de alguien cambiado, eso no es de alguien transformado, eso es de un religioso. Eso es de un religioso. Mire, podremos tener nombre de cristianos, podremos tener título de cristiano. Puede ser que nos sepamos la Biblia de pasta a pasta, puede ser que prediquemos bonito, pero si no vivimos el evangelio, lo que somos usted y yo somos religiosos. Eso, hermano, no le dé vueltas a eso. Y por eso es que el mundo no ha podido ser transformado, porque solamente cristianos con identidad trastornan el mundo. No religiosos, de religiosos está lleno el mundo, hermano, pero solamente cristianos con identidad. Y le pongo como ejemplo los cristianos del primer siglo. Pedro, Pablo, ¿sabe qué decían de Pablo? De solamente Pablo. Este es el hombre que trastorna las naciones con su conducta, porque a él no lo conocían, pero decía la verdad. A él no lo conocían y se le acercaban y le decían, mire, es que andamos buscando a un tipo que anda hablando de un tal Jesús, ¿usted lo conoce? Y él camuflado, él todavía no había sido identificado, y entonces usted pregunta, ¿por quién? Por un hombre, me parece que se llama Saulo de Tarso, lo queremos apresar. Es que el tipo anda hablando de un tal Jesús y queremos, ¿no lo ha visto por aquí? Soy yo. ¿Cómo? Pero le estamos diciendo que lo queremos para castigarlo, para meterlo a una celda. Sí, soy yo. Este es muy bobo. Sí. Y es que eso es lo que hace un verdadero cristiano. Escuche, póngale cuidado. Aquel a cuyos ojos el vil es apartado, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquí. El que está tan parado en su identidad de hijo de Dios que no miente, aunque tenga que reconocer que la embarró, aunque tenga que reconocer que cometió error, que pecó. Ese es el verdadero hijo de Dios, el que ha sido transformado, el que no se oculta. Qué vergüenza, hermano, por el estado de la iglesia. No es culpa individual de nadie, es una culpa colectiva de la iglesia. Qué vergüenza, hermano, encontrar todavía personas que se llaman hijos de Dios diciendo, y usted no va a decir nada, ¿o yo? Pero mira, es que lo que... No, cállese, a nadie le importa. ¿Cómo que no? A usted le importa lo que yo soy, porque a usted le afecta mi testimonio, y a mí me importa lo que usted es, porque a mí me afecta su testimonio. Para bien o para mal, nos afectamos los unos a los otros porque todos formamos un mismo cuerpo, pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, qué importante, hermano, qué importante es entender estas cosas. Qué importante es entender que aún si nos tenemos que acusar a nosotros mismos, vamos a decir la verdad. El que habla verdad en su corazón, pero también la saca. Cuando Pedro está diciendo, oiga, haciendo bien, haciendo lo correcto, dejándose ver como alguien extraordinario, fuera de serie, alguien que la gente no conoce. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Pero eso no va a ser, hermano, siguiendo la línea que ya conocíamos, la mentira, el ocultar algo, no. Mire, es tan poderoso esto. Yo digo algo, mi hermano, no vamos a necesitar procesos
de sanidad interior y liberación el día que la iglesia camine en esta verdad, que seamos transformados de verdad. ¿Sabe por qué? Viendo lo que pasó el viernes y lo que me contaba mi esposa con unos niños con daño cerebral, con daño en las extremidades. Hermano, ellos necesitan el poder de Dios, el poder de una iglesia transformada de verdad, que le diga a esos huesos, enderécese y se endereza. No religiosos, hermano, no, verdaderos hijos e hijas de Dios, que hablan con la verdad, que reconocen que aún, hermano, recibiendo afectación, teniendo que afrontar una multa, un castigo, dicen la verdad. Y eso es tan poderoso, hermano. Yo sé que usted lo ha hecho, pero le voy a poner un ejemplo. Conocí hace algunos años un hombre que, creyendo que se hacía bien a él mismo, ocultó parte de lo que le entraba a su empresa. Así que declaraba mucho menos de lo que le entraba a su empresa. En un tiempo dado, se sentaron 3 inspectores de la DIAN en su negocio, viernes, sábado, domingo. Le hicieron el arqueo de la caja, le dijeron, usted está robando el gobierno, usted está robando al Estado. Y según este promedio, vaya mañana que le vamos a decir qué pasa con usted. Él va al otro día y le informa que tiene una multa de como 180 millones de pesos, algo cercano a los 200 millones de pesos. Hermano, ni vendiendo 3 veces la empresa podía tener con qué pagar eso. Y viene y me dice, pastor, usted la cometió, hermano. No debería haberla cometido, pero ya la cometió. Listo. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pastor, yo tengo ganas de un abogado, pastor, yo quisiera pagarle a un abogado porque es que para no dejarme, ¿cómo es posible? Usted va a empezar a hacer lo mismo que el mundo hace, mi hermano, le dije yo. Usted va a empezar a alegar y a decir que es injusto. Hermano, usted estaba robando al gobierno, usted estaba robando la nación. ¿Por qué no lo entiende? Sí, pastor, pero tampoco ese volumen de ese impuesto No, hermano, está muy mal. ¿Sabe qué tiene que hacer? Si quiere escuchar un consejo bíblico, pida una cita con el director de la DIAN. En ese tiempo era una mujer. Vaya, siéntesele al frente, preséntese, que sepa quién es usted. Y cuando ya se le haya presentado, dígale, yo vengo a este lugar a reconocer que yo estaba robando la nación. Yo vengo a reconocer que durante mucho tiempo me robé los impuestos, siendo injusto y violando las leyes de Colombia. Dígale eso, de ahí en adelante lo que el Señor le ponga, pero vaya y reconozca, uy, pastor, no, ¿cómo le ocurre? ¿Qué tal? Pues me dobla la multa, me la dobla. No, señor, uno no entiende, mire, uno no conoce el poder de la verdad, el poder, oiga, de la legalidad, el poder de la justicia, uno no la conoce. Al final él dijo, voy a ir, pastor. Y me cuenta, con lágrimas en los ojos me contó, me dijo, mire, pastor, impresionante. Yo llegué, me dijo, siéntese, présteme su cédula. Ah, usted es aquel que estaba robando al Estado. Aquí está, claro, aquí lo tengo, claro, no. Y claro, la señora esa después dijo por qué la había sorprendido a ella la actitud, lo que a continuación le voy a contar de ese hombre. Dijo, porque todo el que viene aquí viene a insultarme, viene a decir que somos unos ladrones, que el gobierno y la DIAN son unos ladrones, que están acabando con las pequeñas empresas, que somos lo peor de lo peor. Y me han insultado. Y entonces él me dice que él se quedó mirando y le dijo, ah, sí, aquí tiene su regalito, ¿no? A continuación él le dice, sí señora, es que yo quiero reconocer que yo he sido un ladrón, que durante 2 años he estado robando la nación, que he hecho lo malo y delante de usted le pido a Dios que me perdone, lo confieso delante del Señor y le pido a Dios que me perdone y a través de usted le pido perdón al país. He sido un ladrón, he timado la nación. Él me dice que ella empezó a ponerse nerviosa y que no sabía para dónde mirar, como que hasta que le dijo, ya, tranquilo. Y él estaba tranquilo, pero a ella nunca le habían salido con semejante cosa tan rara.
Ya, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. No le dijo más. ¿Sabe qué le dijo ella? Yo voy a revisar su caso y voy a mirar si le podemos dar alguna facilidad, porque eso es pago inmediato. Pero vamos a ver. Yo mañana le hago llegar lo que pueda investigar. Bueno, señora, permiso, se fue. No le llegó al otro día, le llegó a los 3 días. Y el veredicto a los 3 días era que de 180 y tantos millones se bajó a 25 millones diferidos en un año. Páguelos como pueda en un año. El poder de la cultura celestial. Escúcheme, el poder de la cultura del reino de los cielos. Porque, hermano, es locura el que va y le dice a otro, sí, yo pequé contra ti. Es locura el esposo que va y le dice, ¿y sabe por qué? Por el orgullo no se hace eso, hermano. La cultura del reino de los cielos no se vive por orgullo. Es locura el esposo que va y le dice a la esposa, te maltraté, lo reconozco. He sido un marido horrible. He sido un esposo de lo peor, pero con sinceridad. Hoy lo confieso delante de ti y te pido que me perdones. He decidido empezar a corregirme. Eso no se hace. Es más fácil ofender y guardar silencio hasta que las dos partes cedan. Yo que me voy a poner a decir, ¿qué tal? Bien terrible que es. Y voy a ir a decirle, tienes razón, no, ay Dios mío, se me cae la casa encima. Esa es la cultura del reino de las tinieblas. La cultura del reino de los cielos es que aunque sea jurando en mi contra, yo voy a decir la verdad. No sé si usted entiende eso. Y si le parece locura, no hay problema. Es algo normal. En medio de una iglesia que apenas está saliendo del engaño de la religiosidad, de la religión, y nos estamos metiendo, escúcheme, en la cultura del reino de los cielos. ¿Sí nos estamos metiendo ahí? ¿Le gusta o no? Sí, hermano, porque a veces uno está en el lugar inadecuado. ¿Qué es esa bobada, hombre? No, ¿qué tal? Yo he vivido muy rico haciendo aquí una cosa y por ahí en el mundo haciendo otra y me va bien. Y yo no me voy a poner con esos cuentos. No, hermano, es necesario. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, los únicos que vamos a permanecer, y digo allí porque yo ya creo, yo ya profetizo que lo vamos a lograr, esa transformación, ese cambio real. Los únicos que vamos a permanecer son aquellos que tenemos identidad, aquellos, hermanos, que estamos afianzados, no solamente en el conocimiento de la Biblia, sino en la vivencia de la palabra. Esos son los que el diablo no va a poder engañar. Pero los que todavía, hermano, están llenos de orgullo, buscando con codicia, buscando beneficios personales, no importándole dejar por el suelo el evangelio. No, hermano, esos no. Esos van a terminar allá, en el equipo del diablo. Nosotros no. Nosotros no. Entonces, mire, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ya hablamos de la cultura del reino de los cielos, ¿no? Ya usted, o ya se le olvidó, a ver, yo le voy a recordar un solo detallecito. ¿Se acuerda que nosotros cambiamos el concepto de la palabra préstamo? La palabra préstamo para nosotros era un beneficio personal. Yo te presto 100,000 y me devolvés 120. Ese es el concepto de préstamo. El préstamo se hace para yo recibir un beneficio. Pero recuerde que el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6 dice algo así: presta al que te pida prestado, no esperando nada de vuelta. La palabra préstamo para mí cambió, su concepto, su significado cambió. De algo que yo puedo usar para recibir beneficio económico a otro punto, algo con lo que yo le puedo hacer el bien a alguien, no dejándolo endeudado, sino regalándole. Porque la Biblia me dice que yo no puedo prestar lo que no estoy dispuesto a regalar. Que lo que no te pertenece no lo puedes prestar porque no es tuyo, y que lo que es tuyo y estás dispuesto a prestar, deberías estar dispuesto a prestar, también estás dispuesto a regalarlo. Hermano, el sistema económico del reino de los cielos y el sistema económico del reino de las tinieblas es muy diferente. Hay una distancia impresionante. Asimismo en la cultura que nosotros estamos viendo, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cuándo resbalará? ¿Cuándo va a resbalar? Nunca. Y por eso, hermano, es que
como cristianos tenemos que ver que nos va mal. Bueno, a nosotros no, a los que hacen lo malo, a los que no han podido alinear el pensamiento con sus actos, a ellos les va mal, a nosotros no. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, que guarde silencio, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, en el mundo la gente no conoce, allá afuera la gente no conoce el evangelio, pero ¿sabe qué? Hablan y opinan lo que se les ocurre. Yo recuerdo que de 14 años empecé a escuchar que los evangélicos eran así, 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 y muchas de esas cosas yo las repetí sin conocer, en la ignorancia. La que más me impactó fue que alguien me dijo: no, si en esas iglesias cristianas toda mujer que se va a casar tiene que pasar primero por las manos del pastor. Primero tiene que acostar con el pastor, y eso se me quedó aquí. Nunca lo repetí porque me parecía demasiado absurdo, ¿no? Pero imagínense, en mi ignorancia, yo creí una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si tú haces el bien, vas a hacer callar la ignorancia de aquel que es insensato. La palabra ignorante en la Biblia significa no conocer. Ignorante como un estado del ser, no conocer, eso significa. Entonces, la persona que no conoce pero se pone a hablar, solamente guardará silencio cuando usted le demuestre las buenas obras. Solamente cuando usted le diga: mire, a nadie le he hecho daño, a nadie he perjudicado, no me he aprovechado de la debilidad de nadie. No tiene por qué decir nada. Sí, cuando hicieron este comentario allá donde yo voy a hacer deporte, yo le dije: mire, tenga cuidado que no todo el mundo es como usted está diciendo. Hay gente que le aporta mucho a esta nación. Hay gente, hermano, que con lo que Dios le ha dado está restaurando familias, está restaurando vidas, está haciendo algo que los políticos no están haciendo. Entonces tenga cuidado con lo que dice, porque yo le puedo, y yo soy así, hermano, mire, perdóneme, me falta mucho para llegar a esa perfección que anhelo, pero yo a la persona que me desafía o desafía el evangelio, yo le digo: mire, lo reto a que usted me investigue y que diga de lo que yo hago, de lo que yo vivo, qué está mal hecho. Hágale. Y con eso ellos se callan, quedan en silencio. Para que haciendo bien, oiga, para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Significa estúpido, sí, lo dice la Biblia, yo no son palabras mías. Estúpido, ignorante, egoísta, prácticamente imprudente o incrédulo, indocto, insensato, loco, necio. ¿Usted se imagina, hermano, que nosotros hagamos lo malo para caer en las manos de esta clase de personas que en su ignorancia son locos, son egoístas, son ignorantes, prácticamente imprudente, necio, y caer en la lengua de estas personas porque hacemos mal? Terrible. Entonces, vivamos bien, hagamos lo bueno, dejémonos transformar por Dios para que hagamos callar a toda esa cantidad de personas que gratuitamente unos y por mal testimonio de cristianos otros hoy quieren hablar pestes del evangelio, quieren pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo hagan, pero que no lo hagan con nuestra participación, no, que lo hagan por ser ignorantes, necios, estúpidos, ignorantes, no porque nosotros le demos un motivo para que lo hagan. ¿Quién dice amén a eso? Así es, hermano. ¿Qué tal si oramos? De estos temas, hermano, no hay tiempo que alcance, pero gracias a Dios porque nos va dando la oportunidad de ir avanzando en el conocimiento de estas cosas. Amén. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, por esa disposición tan grande, Señor, en el corazón de ellos, Señor, que con humildad de corazón, con sencillez de corazón, Señor, reciben tu palabra y somos edificados y estamos dispuestos a dejarnos transformar. Señor, no es suficiente con conocer tu palabra, con recitarla tal vez, con confesarla, sino que hoy hemos decidido, Padre Celestial, seguir avanzando de una manera más determinante en el cambio, en la transformación real de nuestro ser, de todo nuestro ser, Señor. Padre, tú nos ayudarás porque tú eres el primero interesado, Señor, en que la iglesia deje de ser un ente, Señor, un cuerpo
que solamente sabe, que solamente predica, que solamente habla, pero no vive el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, cada día a vivir lo que conocemos, a poner en práctica, Señor, aquello que hemos recibido, eso que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, si alguna vez aprendimos de otros, Señor, Padre, a vivir una apariencia y no una verdad, nosotros estamos arrepentidos de eso, bendito Señor. Ahora queremos ser cambiados, queremos que tu gloria nos cambie de verdad, de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a lo que aprendemos, de acuerdo a tu justicia, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor, por una iglesia que se levanta con la determinación, Señor, Padre, al perfeccionamiento. Gracias porque podemos estar persuadidos de esto, que el que inició, tú que iniciaste la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en nosotros vas a encontrar hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Señor amado, sensibles a tu voz, Padre, al cambio y a la transformación, siempre para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo, Señor, con más entendimiento, Señor. Bendícenos, Padre celestial, con la capacidad de obedecer, con la capacidad de ser transformados, de ser cambiados a través de tu Espíritu Santo, Señor, y por la palabra, por el evangelio, Señor, que todos estamos conociendo, Padre bendito. Los que estamos aquí, Señor, los que están a través de la radio, de la web, unos y otros, te pedimos que nos bendigas, Señor, que bendigas nuestras familias, Padre, que bendigas, Señor, nuestra vida, llenándonos de ese conocimiento, pero también de la capacidad de ser cambiados, de ser transformados de acuerdo a ella. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias, Señor, por una iglesia que se prepara para los últimos días, para los últimos tiempos, Señor, para los tiempos de dificultades, de problemas, Señor, para los tiempos donde se levanten guerras y nosotros estemos firmes, estemos, Señor, siempre ubicados en ti, Señor, afianzados en tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Cristianos con identidad, cristianos viviendo, Señor, una cultura de reino de los cielos, de acuerdo, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Recibe tú la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nadie más, Señor, nadie más merece la honra, nadie más merece el crédito, nadie más merece el reconocimiento sino tú, mi Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.